Amigas y amigos de IQ Latino, bienvenidos una vez más a este encuentro, a estas conversaciones que compartimos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras plataformas sociales. Hoy nuestro invitado es Marcel Opliger, él es periodista, fue editor, es ex editor de opinión del Diario Financiero de Chile. Marcel se encuentra en Taipei. Él está estudiando chino y pues se residenció allá, se reubicó allá por una serie de razones muy interesantes. Y lo traigo a esta conversación hoy porque en una conversación que tuvimos en privado hace unos meses, él me dijo, me vine a Asia porque creo que América Latina tiene muchas cosas que aprender sobre Asia. Y yo le dije, esto merece una conversación para IQ Latino. Marcel, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación y bueno, agradezco la oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia. Espero que esta conversación sea interesante y les ayude a poner un poquito más a Asia en su mapa. Sí, definitivamente esa es la razón por la que te invitamos, porque tú nos puedes explicar a Asia desde el código latino y es lo que queremos hacer contigo. Haré un intento, un humilde intento. Es lo que queremos hacer contigo en este encuentro. No, mire, y el intento más que humilde, Marcel, parte de que ya tienes un tiempo allá, ¿cuántos meses tienes? Nos vinimos con mi esposa y ya vamos a cumplir 9 meses. 9 meses. Y estás estudiando chino, que hace un momento te decía, eres muy valiente, son muy valientes ustedes. Muchas gracias. Sí, estamos estudiando chino, que es algo que nunca se termina de estudiar realmente. Y bueno, de a poquito metiendo la punta del dedo en este idioma que es muy difícil, pero que también es muy fascinante. La verdad que es un idioma muy bello y que además del desafío de aprenderlo, te abre ventanas a otras maneras de ver las cosas por supuesto, otra cultura, ¿no? Absolutamente. Y luego voy a pedirte que regresemos a lo que ha sido tu experiencia aprendiendo chino, porque allí también me habías comentado unas cosas que me interesaban, pero quiero como ir en orden y abrir justamente Ok. con esa pregunta que fue la que motivó esta conversación de hoy. ¿Qué tiene que aprender América Latina de Asia? A ver, yo primero quisiera hacer una salvedad, ¿no? Que Ajá. en América Latina y ciertamente en Chile, mi país, que es donde puedo hablar de una experiencia más directa, muy a menudo se pone de moda esta idea de importar modelos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en Chile por mucho tiempo había casi una competencia entre los periodistas que cubrían gobierno, por ejemplo, por saber adivinar ese año qué ministro y qué subsecretario iba a viajar a, a Europa a aprender, por ejemplo, del modelo de pensiones danés o a aprender del modelo educativo holandés o aprender de la cooperación público-privada sueca y qué sé yo, ¿no? Entonces, y por varios días, entonces mientras duraba esa visita, estaba en titulares de prensa, ¿no? El modelo holandés, el modelo danés, el modelo sueco, el modelo alemán, qué sé yo. Y al final no pasaba nada, ¿no? O sea, yo creo que durante 3 o 4 gobiernos en Chile de distintos signos políticos han estado yendo sus funcionarios a Dinamarca a aprender del modelo de pensiones, por ejemplo, y hasta el día de hoy estamos discutiendo en Chile los cambios que hay que hacer al modelo de pensiones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa idea de los modelos extranjeros porque a veces porque es una moda un poco tonta, ¿no? Pero al mismo tiempo porque se simplifica la idea de que tú vas a importar un modelo, ¿no? Entonces vas a traer a Chile o a Venezuela o a Colombia o cualquiera de nuestros países, vas a traer el modelo de otro país europeo generalmente
para aplicarlo a tu sociedad y resolver tus problemas. Y obviamente eso es una simplificación muy tonta, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden aprender y cosas que se pueden replicar medianamente, pero siempre teniendo en cuenta los contextos culturales, económicos, políticos, ¿no? Y hago ese comentario porque lo mismo hay que hacer con Asia, ¿no? Y quizás con más razón, porque probablemente con Europa los latinoamericanos, evidentemente, tenemos una relación histórica, y una cercanía cultural mucho más estrecha de lo que tenemos con Asia. ¿Mm? Entonces, cuando uno habla de aprender de Asia, hay que hacerlo con, no solo con humildad, sino con inteligencia, y entender que mirar esas experiencias no significa una voluntad de copiarlas o de emularlas, sino de ver qué paralelos y qué lecciones eventualmente podrían ser útiles para nosotros, ¿no? Y en ese sentido uno puede hacer algunas reflexiones generales que ojalá podamos compartir hoy en tu programa. Qué bueno que haces toda esa aclaratoria, Marcel, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Extrapolar modelos es muy peligroso y creo que lo vivimos pues también en Venezuela. Yo soy venezolano. También vivimos esas modas y esos modelos de que algún funcionario viajara para algún país a ver qué se traía y pues por lo general no terminaba en nada tampoco. Claro, claro. Definitivamente una aclaratoria importante y una tentación peligrosa también. Sí, sí, sí. Pero justamente acabas de mencionar algo que por ahí va mi curiosidad respecto a este tema que estamos conversando hoy y que es por lo que quería hablar contigo. Y es que al menos si viajas a Europa hay un vínculo. Nosotros los latinos, los latinoamericanos, venimos de allá y ha habido un vínculo cultural, histórico. A veces hasta lo rechazamos y resulta que pues el europeo se nos sale más de lo que queremos a veces, ¿no? Sí, claro que sí. Pero ¿por dónde empezamos con Asia? Porque estamos empezando desde cero. Entonces, más allá de lo valioso o de lo diverso o de lo nuevo que podamos aprender de Asia, ¿cómo hacemos para empezar a construir ese puente? A ver, yo diría que podemos empezar, o debemos empezar, por, y aquí quizás me contradigo, pero por los modelos, porque no hay uno solo, pero las estrategias más bien, más que modelos, las estrategias económicas asiáticas, ¿no? Y tú sabes que hay autores en el mundo que hace tiempo vienen hablando de que este siglo va a ser el siglo asiático, ¿no? Y hay razones para pensarlo. Evidentemente, porque China ha surgido en los últimos 20 años como una potencia económica fuertísima, a pesar de sus actuales problemas, que yo creo que dan para otra conversación. Pero es la segunda economía del mundo, es un rival geopolítico de Estados Unidos que era impensable hace un par de décadas, ¿no? El momento unipolar norteamericano finalmente duró una década después del final de la Guerra Fría y poquito más. Y ha surgido ese nuevo actor que te obliga a pensar en Asia. Pero además Asia, el sudeste asiático en particular, pero digamos que, digamos que nuestra definición de Asia para el efecto de esta conversación es el este asiático y el sudeste asiático, quizás incluyendo a la India, pero Asia también incluye los países de Asia Central, ¿no? Afganistán, Turkmenistán, etcétera, de los cuales yo realmente conozco muy poco y no son parte de esta historia que vamos a abordar hoy. Pero Asia esa Asia de la que te estoy comentando, es la región económicamente más dinámica del mundo hace ya un par de décadas, ¿no? Aquí se genera, a pesar del poderío de Europa y Estados Unidos, pero aquí se genera la mayor parte del PIB mundial. Aquí está evidentemente la mayor parte de la población mundial, ¿no? Y el mayor crecimiento de clase media en los próximos años, y quizás por un buen tiempo, va a ser en los países asiáticos. ¿Ok? Entonces hay que intentar entender qué está pasando en Asia que se ha vuelto, está despertando, ¿no? O ya viene varios años despertando, francamente, ¿no? Eh, eh,
económicamente y se está transformando en un motor de prosperidad no solo para los propios habitantes de Asia, sino un motor de prosperidad mundial, ¿no? O sea, grandes empresas del mundo están aquí. Este es un gran mercado, no solo China, sino muchos países de Asia son grandes mercados para las empresas latinoamericanas. Aquí hay mucho consumo que le interesa a Latinoamérica explorar. Obviamente hasta ahora ese consumo se centra más bien en las industrias primarias, ¿no? En agricultura y minería fundamentalmente. China es hoy en día el principal socio comercial de la mayor parte de los países de América Latina. Ciertamente el caso de Chile es el número uno. Eh, pero detrás de China también hay muchos grandes países y grandes economías, quiero decir. Eh, y esas economías uno puede centrar las lecciones de esta conversación en una historia que ya tiene décadas, pero que sigue siendo válida hoy, que es la historia de los cuatro tigres asiáticos, ¿no? Que son Japón, Corea del Sur, Taiwán, donde estoy yo ahora, y Singapur, ¿no? Entonces, esos países hasta hace pocas décadas no eran desarrollados, ¿ok? Hoy en día todos lo son, ¿no? Ellos han hecho un tránsito en 40 o 50 años y a veces un poco menos, un tránsito que América Latina todavía no hace en 200 años, ¿no? Para que tú tengas una idea, Taiwán fue colonia japonesa durante 50 años, desde fines del siglo XIX hasta 1945, cuando Japón tiene que devolverla porque pierde la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hasta 1945 Taiwán era una colonia. Entonces uno podría decir que es un país independiente, pero aquí hay una discusión posterior sobre su independencia y la relación con China es un tema muy complejo, pero digamos que es una entidad autónoma desde hace 70 años, ¿no? Eh, pero realmente es un país próspero, empieza su prosperidad a fines de los 60 y de los 70, durante los 70, y es un país democrático desde fines de los 80 solamente. ¿Ok? De modo que en medio siglo Taiwán ha pasado desde ser colonia y un país pobre, pero sumamente pobre, ¿ok? O sea, sumamente pobre a niveles latinoamericanos o peor, a ser la economía, dependiendo del ranking, la economía 20, 21, 22 del mundo, ¿no? Y una democracia extremadamente vibrante y sólida y dinámica. Y yo te comentaba el podcast de una amiga periodista taiwanesa aquí, Quan Yin Lu, tiene un podcast que se llama Taiwanology, y la presentación de ese podcast dice, desde Taipei, capital de la nación más libre de Asia. ¿Ok? Y yo creo que esa es una muy buena presentación de Taiwán, porque efectivamente es probablemente la nación más libre de Asia. Esto que no lo entiendan mal nuestros amigos japoneses o coreanos, ¿no? Eh, pero aquí las democracias son la excepción en Asia en general. ¿Ah? Singapur es una democracia protegida que uno hesita en llamarla una democracia plena por razones complejas. Eh, pero sin duda son economías de primer orden y son economías industrializadas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Que esos países en pocas décadas logran hacer lo que nosotros los latinoamericanos todavía no podemos hacer. Nosotros en 200 años de democracia seguimos todos, incluso Brasil, que es una potencia económica, seguimos siendo países subdesarrollados. Eso es para mí profundamente deprimente y preocupante, pero al mismo tiempo es una invitación a preguntarse, bueno, ¿qué podemos hacer distinto y qué han hecho los países asiáticos o algunos países asiáticos que vale la pena mirar desde nosotros, desde Latinoamérica? Oye, una cosa que me llamó la atención de lo que has dicho en estos minutos fue el hecho de que tú ves a esta región de Asia que nombraste, el este, el sureste, como un potencial mercado para productos latinoamericanos. Ya Y, lo es, ya lo es. ajá, oh, ok, ok. Entonces, aún con más razón hago la pregunta. Wow, ¿qué tanto puede crecer esa relación? Porque
siempre tenemos la percepción de que Latinoamérica va a recibir productos de Asia y va a consumir, un consumidor, bueno, sería ideal, por supuesto, una balanza comercial, pero lo primero que me está replanteando esta conversación es el hecho de que es un enorme mercado que tú de entrada señalaste, esta enorme y creciente potencia para los productos latinoamericanos. ¿Cómo ves entonces tú a ese sector geográfico de Asia consumiendo productos latinoamericanos y qué tanto ves la posibilidad de que Latinoamérica pueda hacer crecer a nivel de balanza comercial a su favor esa relación? El potencial a mí me parece enorme. Los países latinoamericanos ya vendemos eh, muchos productos acá, fundamentalmente productos primarios de nuestra agricultura y nuestra minería. Y si tú me preguntas cuál debe ser el foco primario en las próximas décadas, es profundizar la exportación de esos productos. Y, por ejemplo, sacarnos de la cabeza el prejuicio que en mi país, Chile, está muy acendrado en algunos sectores políticos, pero también de la población, de que eh, modernizarse o desarrollarse como economía implica dejar de ser exportadores y productores de materias primas. Yo creo que eso es una falacia, ¿ok? Y que eso nos roba de la oportunidad de aprovechar una de nuestras principales fortalezas, que son los recursos naturales. Entonces, esa idea de que exportar petróleo o productos forestales o productos agrícolas o minerales, como que nos condena al subdesarrollo porque siempre estamos exportando recursos y no estamos exportando productos más procesados, ¿verdad? O productos industriales. Eso yo creo que es un gran error. ¿Ah? Y algunos países lo están entendiendo. Argentina está exportando más litio, Chile también. Chile, su principal exportación es el cobre, ¿no? Y hoy en día su principal mercado es América Latina, perdón, es China. Y la verdad es que yo creo que en Chile tenemos que preocuparnos de vender más cobre, ¿no? Quizás de procesar un poco más el cobre, de vender un producto más refinado, aunque Chile exporta ya un cobre bastante procesado, no es cobre bruto solamente. O sea, eso genera en Chile una industria de procesamiento de minerales bastante valiosa. Em, pero tenemos que profundizar nuestra capacidad de exportar nuestros recursos minerales, perdón, nuestros recursos naturales. Y hacer, y aquí está el desafío, lo que no hemos hecho hasta ahora, que esos recursos naturales, en vez de ser una fuente de dependencia, ¿verdad? Sean una fuente de desarrollo y transformar esos recursos en una plataforma y un trampolín hacia nuestro desarrollo. Y con esos recursos que obtengamos y que ya obtenemos de los recursos de la venta de esos productos afuera, sustentar nuestro desarrollo en otras áreas y ponernos a invertir en lo que no hemos invertido durante décadas en nuestros países, ¿no? Que es educación, infraestructura, salud, ¿verdad? Ahí es donde está el desarrollo, no es en no producir mineral, sino en que, qué haces con la plata que recibes por tu mineral. ¿Ah? Si esa plata se desperdicia, se va en corrupción, por ejemplo, o se va en proyectos que finalmente no redundan en el beneficio de las mayorías, pues obviamente que es entonces producir recursos naturales no tiene sentido, pero la verdad es que en un modelo así exportar nada tiene sentido, ¿no? Porque tú no aprovechas lo que recibes por eso. Em, y bueno, para entrar más en materia del tema que tú me propusiste para esta conversación y centrarnos en los tigres asiáticos que son Japón, Corea, Taiwán y Singapur, eh, la estrategia de desarrollo de esos países en las últimas décadas y que lo que les permitió transformarse en tigres asiáticos, o sea, en pasar en una o dos generaciones del subdesarrollo al primer nivel mundial de economías desarrolladas, fue una relación o una estrategia de cooperación público-privada eh,
muy interesante, muy distinta en esos países, o sea, entre cada uno de ellos. No, no es lo mismo la estrategia japonesa que la coreana que la taiwanesa, pero que sí comparten algunos elementos y básicamente uno lo podría definir como una palabra que hoy en día está en desuso o que está volviendo a estar en uso porque durante muchos años fue, ¿cómo se llama? Estuvo fuera de moda, que es la política industrial, ¿no? Es cómo el Estado eh, define caminos al desarrollo y define industrias o decide impulsar industrias a las cuales les va a entregar un apoyo preferencial respecto de otras, de modo que eso implica decidir entre algunos sectores en desmedro de otros para transformarlos en los motores que van a impulsar a tu país. Eh, Eso a uno, a mí, y creo que puedo hablar por ti también, ¿no? Corrígeme, como liberal, ¿no? Como liberal tanto en economía como en política, es algo que va a contrapelo de lo que uno cree, ¿no? Porque uno cree en un estado más bien minimalista, ¿no? Y generalmente los estados cuando deciden qué industrias eh, privilegiar y qué industrias no privilegiar, eso termina en una serie de derivadas negativas como en el fondo el pick the winner, ¿no? Y no solo te puedes equivocar en cuál winner tú escoges, ¿no? Sino que además eso invita a dinámicas de corrupción, de clientelismo, y que cuando los estados son débiles, como en América Latina, termina, bueno, en desperdicio del dinero público y privado, en enriquecimiento de unas élites políticas y en muy poco desarrollo. Entonces, eh, esa política industrial por esos motivos en la América Latina estuvo bastante fuera de moda, pero hay que revisar esa idea, creo yo. O sea, vale la pena mirar la experiencia japonesa, y taiwanesa, y coreana y singapurense, donde esas políticas industriales sí fueron exitosas. ¿Ok? Fueron completamente libres de corrupción y de los vicios que trae o que puede traer la política industrial, sin duda que no. O sea, hubo casos de enriquecimiento ilícito, de políticos corruptos, algunos están presos, por cierto, eh, pero en el balance esas políticas fueron exitosas y fueron lo que permitieron que esos países despegaran desde el subdesarrollo al primer nivel de las economías industriales. Entonces, ahí hay una primera cosa que mirar, cómo repensamos la política industrial. Y por cierto, en Estados Unidos, donde estás tú, el gobierno anterior revivió la idea de la política industrial, ¿no? Eh, Particularmente en el área de la economía verde, ¿no? Y de los chips, ¿no? De la tecnología de punta, ¿no? Esa idea de que el Estado ayude o ayude a generar condiciones favorables para determinados sectores de la economía, como los semiconductores, para que se transformen en motores de crecimiento, no depender de otros productores de semiconductores. Eh, entonces, eso no tiene que ver, a mi juicio, con una idea de America First, ¿ah? O cualquier país first, ¿no? No se trata de ser nacionalista, sino de buscar una manera inteligente y productiva de que esa política industrial dé frutos. Por supuesto, cómo eso se hace es muy complejo, pero es una reflexión que en América Latina no hemos iniciado porque nuestras experiencias con el Estado emprendedor son nefastas, o sea, han sido muy malas, ¿no? Cuando el Estado se pone a emprender en América Latina, termina o emprendiendo mal o emprendiendo para algunos y desperdiciando una cantidad de dinero que es para llorar, ¿no? Y finalmente fracasando, ¿no? El caso argentino es muy decidor al respecto, ¿no? Definitivamente sí lo es. Bueno, nos estás dando una gran luz aquí en cuanto a que tenemos que revisar fórmulas descartadas que de pronto se descartaron porque estuvieron mal implementadas. De pronto no es dejarlas en el cajón de los recuerdos,
Yo creo que sino sí. revisarlas porque Sí, sí han funcionado en otras partes como en Asia, por ejemplo. sí. Y hacer esa revisión es lo que podría darle a América Latina un músculo para hacer una contraparte en este juego económico de la balanza económica, de la economía mundial para ser un comprador y ser un vendedor y tener, como se dice por aquí, la relación ganar-ganar, ¿no? Yo quisiera hacer una salvedad o reconocer un desafío adicional que tiene América Latina respecto de estos cuatro tigres asiáticos, Ajá. si se deciden implementar estas políticas. Y es algo que a nosotros no nos va a gustar de esa experiencia, y es que la mayoría de los países latinoamericanos, con las tristes excepciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿verdad? Somos democracias más o menos funcionales, ¿no? Con debilidades y fortalezas, pero somos países democráticos. Implementar políticas industriales exitosas en democracia es mucho más difícil que hacerlo bajo regímenes autoritarios que pueden decir, esta es la dirección que va a tomar el país y no otra, sin oposición. Y los cuatro tigres asiáticos, cuando iniciaron su experiencia de política industrial en los años 50 y 60, todos eran autocracias. Eso es doloroso admitirlo, pero es una verdad objetiva. ¿Ok? El Estado en ese momento pudo decir, esta es la dirección y no esta, porque lo digo yo, Estado, ¿verdad? Y no tengo un sector privado, ni una opinión pública, ni una elección dentro de X años que ponga en duda esta decisión, ¿no? Entonces, yo autoritariamente en algunos casos arbitrariamente decido, este país va a producir automóviles o va a producir productos de alta tecnología, se va a enfocar en los computadores, se va a enfocar en el refinar petróleo, ¿ok? Y no en hacer otras cosas. Eh, y claro, eso fue lamentablemente una fortaleza, por decirlo así. O sea, fue una fortaleza de esas dictaduras y que eran dictaduras eh, terribles. ¿Ah? O sea, tan malas o peores de las que hemos conocido en América Latina. El régimen de Chiang Kai-shek aquí en Taiwán durante 40 y pico de años fue una dictadura durísima, con una etapa de terror blanco donde, bueno, aquí era terrible, ¿no? Desapariciones forzadas, ejecuciones, disidencia presa, o sea, miles de disidentes presos, sin libertad de expresión, sin elecciones, evidentemente. Y lo mismo en Corea, por ejemplo, que también se empezó a democratizar en los 80. Entonces, bueno, hay que vivir con eso, ¿no? Hay que reconocer que si Chile quiere, perdón, si la América Latina quiere iniciar un camino de política industrial exitosa, tiene que hacerlo en un contexto político más difícil, que es el democrático, pero es el que tenemos. O sea, nosotros no queremos que vuelvan autocracias para decirnos cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, queremos hacer las cosas en democracia. Es un desafío adicional, pero que vamos a tener que enfrentar. Bueno, pero es una Nos maravilla. obliga a ser más inteligentes todavía. Es una maravilla, exactamente, es una maravillosa oportunidad viendo el vaso medio lleno, porque sencillamente podemos encontrar una nueva y original fórmula, más allá incluso de lo que podamos aprender de Asia. O sea, Marcel, perdón que te interrumpa, tranquilo, adelante. obliga a nuestras clases políticas a mejorar, a Sí, mejorar su calidad de gobernanza, que bueno, ese es otro tema, pero obviamente en muchos de nuestros países las clases políticas no han estado a la altura de los desafíos y de las necesidades de nuestros países, ¿no? O sea, como te digo, en 200 años de vida democrática seguimos siendo países emergentes y muchos de nosotros pobres todavía. así ¿Por es. qué? Para mí la explicación es 100% política, porque en recursos naturales somos países muy ricos, muy ricos. Tenemos minerales, tenemos bosques, tenemos agua, tenemos agricultura, y seguimos siendo pobres o casi pobres, o clase media baja en el mejor de los casos. La explicación para eso entonces no es la falta de recursos.
no es la falta de personas, de una población con ganas de trabajar, porque los latinoamericanos somos tan trabajadores e inteligentes como otras poblaciones en el mundo, sino que es el liderazgo político. El liderazgo político no ha estado a la altura de lo que necesitamos. Sí, definitivamente es así. Marcel, estamos ya en los minutos finales. Eh, Qué lástima, vale, disculpa. pas- Hablar mucho. Pasó rapidísimo, no te preocupes, pero te iba a decir, no quiero despedirme, quiero una última reflexión de tu parte, más de anécdota personal, porque te dije que quería volver a tu vivencia del aprendizaje, a tu esposa y tú, del idioma chino. Y quisiera que cerráramos como con una anécdota más humana, porque me contabas de tus compañeros que incluso son de otros países asiáticos y que de pronto están aprendiendo chino como un segundo idioma, o vienen a perfeccionar su gramática, o vienen a ir un nivel más arriba. Contra ustedes que están aprendiendo desde el castellano, y vuelvo y te repito que es heroico. Sí. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? O sea, así como me estás haciendo esta reflexión en macro, te vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué tenemos que aprender de los asiáticos desde lo que tú has compartido con tus compañeros de aula que son de otros países asiáticos? Mira, yo creo que la primera reflexión, Carlos, que me sale es que tenemos que conocernos más. O sea, en, eh, eh, en todas las, ya llevamos 3 trimestres estudiando aquí, entonces en cada trimestre tú cambias de grupo, ¿no? De grupo de estudiantes, ¿no? Entonces tienes nuevos compañeros. Y cada vez que hemos cambiado de trimestre, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde eres tú? De Chile. Pip. ¿Dónde queda eso? Claro. ¿Dónde queda eso? Entonces tú les dices, en América del Sur. Ah, ok. eh, pero no mucho más que eso. Entonces yo le digo, mira, al lado de Argentina, diagonal con Brasil, debajo de Perú, eso no los ayuda. O sea, no Wow. entienden, ¿no? Claro. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y ustedes qué hablan allá? Le digo, bueno, nosotros, o sea, perdón, no dice, ustedes todos hablan inglés, entonces, porque como yo hablo inglés con ellos, ¿no? Entonces ustedes en tu país todos hablan inglés, no, hablamos español. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos saben que España es un país en Europa, ¿no? Ajá. ¿Por qué en tu país, que está en la otra parte del mundo, hablan español? Entonces, imagínate, no tienen ni siquiera noción de 400 años de historia, 500 años de historia, como países hispanohablantes. No saben quiénes somos. No Y sé. yo siento que en América Latina pasa un poco lo mismo. No sabemos quiénes son los asiáticos. Por cierto, Asia es mucho más que China, ¿no? Ahora que miramos al comercio internacional, siempre pensamos en China, pero Asia es muchísimo más que China. Eh, pero yendo a tu pregunta de cómo ha sido mi experiencia, ha sido muy rica, muy grata. Me ha permitido conocer personas de países que hasta ahora yo no conocía. O sea, ahora tengo amigos indonesios, vietnamitas, coreanos, filipinos, tailandeses, ¿no? Que son lugares de los que yo tenía lecturas y un conocimiento distante, eh, pero que ahora los conozco personalmente, ¿no? Y eso ha sido muy grato. Y si me permites, perdón, ¿Sí? para cerrar, es que no Ujú. quería irme sin esta idea hablábamos de la política industrial, ¿no? La otra gran lección de Asia para América Latina en lo económico y que no se nos puede quedar es que junto con política industrial es libre comercio. Ok. Libre comercio. O sea, sin libre comercio, estos países asiáticos no tendrían los niveles de desarrollo que tienen ahora. Ellos necesitan comerciar con el resto del mundo, para seguir siendo prósperos. Nosotros en América Latina, cuando escuchemos a nuestros políticos hablar de dejar de depender del mundo o de no sumarnos a nuevos tratados comerciales o de ser autosuficientes, de ser autárquicos, tenemos que entender esas ideas por lo estúpidas que son. Ese no es el camino. El camino es comerciar más y con más gente, con más países, no menos. Ok. Ese Bien. es mi sermón de hoy. Y excelente sermón, Marcelo. Y además una reflexión bien necesaria para el final. Mil gracias por haber aceptado esta conversación el día de hoy.
Gracias, espero que te haya servido. Muchas gracias a tu audiencia por la paciencia y espero que podamos vernos de nuevo más pronto que tarde. Sí, señor, invitado muy pronto para otra conversación más. Y gracias a los amigos de IQ Latino por estar con nosotros en esta plataforma hoy.